Siempre es bueno aprender a retirar el plato de nuestra bicicleta. Es útil, hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Hay que retirar esta tuerca que está en el centro. Podemos usar el extremo de la llave de biela para poder quitar el número 14, o usar un dado número 14 como esta, por ejemplo, que es mucho más factible. Para aflojar esta tuerca que sujeta, que ajusta, que mantiene fijo y seguro a la biela, hay que girar hacia adelante. Las vueltas para que vaya soltando, por tanto, es hacia adelante. Caso contrario, si estuviéramos ajustando, giraríamos hacia atrás. Pero en esta oportunidad estamos aprendiendo primero a retirar, a extraer nuestra biela. Quitamos la tuerca que mantiene fijo, dando vuelta hacia adelante. Una vez que hayamos aflojado, podemos valernos nosotros del dado para poder girar manualmente y finalmente concluir con la extracción de la tuerca. Una vez que hayamos hecho este primer paso, ya tenemos libre para poder enroscar el extremo de nuestra llave o de nuestro extractor. Esto debe enroscarse con suma facilidad, no hay que forzarlo, es un hilo bastante delgado y se puede dañar. Si pasara de que se siente muy forzado, hay que retirarlo y tratar de ubicarlo de manera correcta. Si aún continúa un poco tosco, hay que revisar el hilo de nuestra llave o el hilo de la biela y asegurarse que esté en buenas condiciones. Caso contrario, va a dificultar la extracción. Pero ahora estamos en una situación en la cual el hilo está bien, se rosca bien y vamos a rematar con una llave número 16 para ajustarlo bien a la biela, porque luego en este extremo de esta llave vamos a enroscar la otra parte de la llave que cumple la función de empujar, de ejercer presión en el extremo del eje y jalar hacia afuera a nuestra biela. Enroscamos manualmente para luego valerse de una llave para rematar el ajuste y vaya empujando gradualmente hacia afuera la biela. Entonces vamos a usar esta llave regulable que nos va a permitir finalmente extraer con mucha seguridad y con mucha facilidad nuestra biela. Hay que ajustar para que este pin vaya ejerciendo una presión internamente en el extremo del eje y vaya separando, jalando hacia afuera a la biela. Cuando sentimos que ya está suficientemente suave, podemos ya manualmente concluir con el proceso. De esta manera nosotros hemos extraído la biela y es el mismo proceso que vamos a hacer en el lado contrario para quitar el plato. Hay que quitar la tuerca, enroscar el extremo de la llave y ajustar el pin y luego ayudarse de la llave para concluir. Ahora vamos a hacer el paso contrario. Ya hemos aprendido a retirar, ahora vamos a aprender a instalar, a ajustar nuestra biela en nuestra bicicleta. Para ello hay que colocar la biela en una dirección contraria a la anterior. Es decir, si el lado contrario está arriba, el lado en el que estamos debe estar hacia abajo. Una vez que está alineado de esa manera, tomamos la tuerca que anteriormente retiramos, nos valemos del dado y lo vamos a enroscar manualmente para poder rematar posteriormente con la llave. Giramos hacia atrás en sentido de ajuste y luego tomamos nuestra llave para finalmente ajustar. Hay que ajustar y asegurarnos que la fijación sea bastante segura y de esa manera nuestra biela quedará sujeta, permitiéndonos un manejo seguro y eficiente. Damos las vueltas que sean necesarias hasta obtener un ajuste perfecto. De esta manera entonces hemos
aprendido a retirar una biela, pero también he aprendido a instalar una biela, siguiendo esos pasos sencillos y una llave bastante sencilla. Muchas gracias por su atención.